Orientación con arteanálisis, guidarte. El arteanálisis y el arteanalista. Vamos a estudiar la significación del arte en la historia emocional de un sujeto gracias a aportes del psicoanálisis del arte así como del socioanálisis del arte, además de los aportes de Enrique Pichón Riviere sobre el proceso creador, la creática y la sinéctica como pedagogía de la creatividad orientada hacia la resolución de cuestiones. Es decir, el arteanálisis, como análisis del contenido inconsciente de toda obra y en relación al grado de salud mental y social del sujeto. Como estudio de las problemáticas humanas a partir del proceso creador, EPR, el arteanálisis busca las razones o motivos de toda obra pero no solo en el pasado escrito como historia subjetiva sino en el proyecto que somos, Sartre, Ortega y Gasset. Como producción subjetiva, grupal, institucional o social, el arte es la proyección del inconsciente generativo, donde diferenciamos el inconsciente falta del psicoanálisis porque es creativo, innovador, hasta en dificultades y conflictos, nos permite encontrar soluciones. De modo que vamos a considerar un inconsciente generativo y creativo, innovador. En el sentido del proyecto inconsciente que somos, la faz creativa del mismo no solo se manifiesta en el arte porque como inconsciente potencial, contiene literalmente nuestro programa de vida, José Ortega y Gasset. Es decir, un proyecto potencial inconsciente, generador de una vida porque pauta muchas cosas, como guión existencial, o guión de vida, Erich Verne. Mejor dicho, el inconsciente creativo, generativo, en potencial y que se plasma en una obra o en escribir una vida, constituye la faz creativa, pero que puede implicar problemas emocionales, traumas no resueltos, fracasos, duelos no elaborados, pérdidas reales o imaginarias, psicosis o neurosis, entre otros. De modo que hablamos del arte patológico, pero también como medio y como herramienta de curación en tales casos. El arte producto de pérdidas, traumas y duelos no elaborados, el modelo psicoanalítico. Sabemos que el psicoanálisis considera que el arte es el producto de la sublimación, como proceso elaborativo en que el sujeto realiza un uso productivo de sus conflictos, privaciones, carencias, y en definitiva, de su deseo, como búsqueda de pérdidas infantiles acaecidas en el proceso edípico. Es decir, hablamos de la falta o deseo que motoriza o motiva toda clase de búsquedas así como del proceso creativo. El sujeto se repara en sus pérdidas, traumas como acontecimientos que lo rebasaron sin poder elaborarlos, etc., a través del arte. De modo que, el arte es curativo y su promoción así como su interpretación, constituye la finalidad del arteanálisis. Una historia dolorosa como el del melancólico, cuya imagen es la del depresivo en su forma profunda, pérdidas existenciales reales de seres queridos, fracasos económicos, separaciones difíciles, el mentado burn love, o amor quemado, así como falta de padres, pérdidas de una madre, una crianza difícil, la misma pobreza, una psicosis, etc., pueden ser reparados por el proceso creador. Es decir, curar a través del arte pero no como simple actividad porque el arteanalista analiza las razones de lo que se proyecta en el lienzo, en el dibujo de la pareja, los modelados, la escultura, las letras de una música o lo que el sujeto metaforiza en una poesía, un libro, o en el lenguaje artístico predilecto. Digamos entonces que las producciones artísticas, las sublimaciones de la pulsión sexual en algo creativo, social y culturalmente valorado, sublimación, se fundamentan en el deseo como falta y en definitiva, en un inconsciente falta, un deseo falta, propio del modelo platónico del deseo que sostiene el psicoanálisis. Las privaciones, traumas, duelos no elaborados, etc., se reparan a través del arte y como decía Pichón Riviere en El proceso creador, el autor, Picasso, progresa en el sentido de acercarse paulatinamente, a través de su obra de arte, a las etapas más profundas y regresivas de su propio inconsciente. Pero allí, Pichón consideraba allí que un genio y un psicótico se diferencian profundamente, el primero fue exitoso en sublimar o elaborar la presión de su propio inconsciente y el segundo, el psicótico no. Por ello Pichón consideró que la cantidad de obras realizadas por Picasso es el precio que pagó por lograr su estabilidad psíquica. Nosotros le agregamos lo que el propio maestro adujo junto a otros psicoanalistas como Freud y el propio Lacan, que el arte es también el medio por el cual, gracias al cual y a través del cual el psicótico puede restituir su contacto con la realidad compartida como estabilización.
De modo que, hoy día asistimos a la concepción privativa, de faltas, de traumas y duelos que motivan la elaboración a través del arte. Es el deseo falta, como en Platón y que Freud y el psicoanálisis actual sostiene a raja tabla. Pero hay otros inconscientes que pasaremos a considerar. ¿Cómo interpretamos una obra artística como arte analista? 1. Lo primero es que toda producción artística está motivada, posee causas inconscientes en cada sujeto. Es decir, el inconsciente como fuerza motriz del proceso creador pero también como el motivo para crear, debido a la presión interna, o las razones ubicadas en pérdidas, duelos no elaborados, traumas, privaciones reales como la muerte de un ser querido, un divorcio difícil, fracasos económicos, carencias familiares, secretos inconfesables, complejos de inferioridad, como compensación de una psicosis o una neurosis grave, entre otros. Es decir, la obra está determinada por causales inconscientes, arraigadas en la historia emocional del sujeto y que alimentan las producciones. Mejor dicho, la obra como formación del inconsciente, y que transmite verdades, sin duda cifradas, simbólicamente transmitidas en imágenes, trazos, ideas, escrituras, etc. 2. La obra entonces es la manifestación del inconsciente estético, Jacques Rancière creativo, a través del proceso creador, como mecanismo de sublimación de tendencias inconscientes, traumas, motivos ocultos, el mismo deseo o los ideales de una familia, de uno o de ambos padres, entre otros. Lo estético alude a lo bello, a lo que brilla en la obra o queda como enigma, como espectáculo, como la faceta imaginaria de la creación y que vela, oculta, y constituye lo manifiesto de motivos ocultos que necesitamos conocer para liberar al sujeto de lo que le hace sufrir. 3. Un deseo inconsciente alimenta toda obra y constituye su motivo fundamental porque es la satisfacción de un deseo reprimido. Tal deseo reprimido se vincula con un goce prohibido y ha perdido tras la barrera de represión en el inconsciente. Es decir, un goce incestuoso propio de todo pequeño que luego queda interdicto, prohibido por acción de la cultura, la función paterna y el lenguaje portador de la ley social, con lo que, en todo deseo que se plasma en la obra hay una búsqueda de aquel goce primario ya perdido pero que fundamenta tal búsqueda. Al mismo tiempo, la obra es una satisfacción imaginaria, fantaseada y dramatizada como la obra, como una pintura, un libro, un logro existencial, una escultura, etc. En definitiva, consideramos toda obra artística como la concreción de un deseo inconsciente, donde el contenido del cuadro, la danza, el dibujo, la melodía, etc. nos llevan como la partitura a la música, como el jeroglífico de símbolos a la verdad que alimenta tal producción. Y son verdades vinculadas ya con la pérdida primera, ls subsiguientes, traumas infantiles, abandonos emocionales, privaciones, maltratos, carencias, etc., que se busca compensar con la creación. Es lo que llamamos también, mecanismo de sublimación. 4. En la obra, el autor sublima sus pulsiones sexuales, sus energías libidinales, cambiando energía sexual hacia fines social y culturalmente valoradas como el arte. Es decir, logra transformar su tragedia, sus problemáticas, fracasos, traumas, duelos, etc., en algo valorado pero al mismo tiempo, que le reditúa valor como sujeto, además de identidad de artista. Así, la obra artística es donde asistimos al mecanismo de sublimación como el cambio del fin pulsional sexual hacia fines culturales, que repara lo dañado, restituye identidad como en el psicótico, cura un sufrimiento, estabiliza una vida, etc. 5. El proceso creador no solo cura y estabiliza una vida sino que lleva a efectos de compensación de la propia vida sentida como sufrimientos, injusticias vividas, fracasos amorosos, pérdidas familiares, económicos, o sentimientos pesimistas como el caso del depresivo en que el mecanismo creativo funciona en menor medida. Es decir, el proceso creador es constituyente de una subjetividad y al mismo tiempo compensatorio de las pérdidas y dificultades, llevando a la reparación y al equilibrio mental que de otra manera, llevaría al colapso, la eclosión de neurosis o psicosis. 6. La obra es la dramatización de ideas inconscientes, como verdad inconsciente del sujeto y que permanece como fantasías inconscientes, que es transformado en la obra gracias al proceso creador, o mecanismo creativo. La puesta en escena en la fantasía inconsciente es un primer paso y que lleva a la concreción real en una pintura, una obra literaria, musical, etc., con lo que,
como intérpretes o arteanalistas, nos toca realizar lo inverso del proceso creador, que es ir de la obra a las ideas inconscientes o verdades que alimentaron o motivación la creación. Y la vía es el discurso del sujeto respecto de su obra, sus diversas partes, el sentido del simbolismo, cada aspecto de la creación, y en suma, interpretamos a partir de lo que asocia en forma libre respecto de su obra. Allí es donde encontramos el jeroglífico oculto en la obra y que son los distintos elementos de un cuadro, melodía, obra literaria, etc., y que invitamos al sujeto a explicar las diversas partes de su creación. El que asocia UD sobre este u otro elemento de su obra. Nos lleva a la descomposición de la obra en sus partes como primer acto interpretativo para luego construir la verdad total a partir de la articulación de su discurso respecto de lo que significa cada símbolo de su creación. Acto seguido, cada asociación, cada símbolo de su creación, debe ser orientado hacia la vía interna, hacia su historia, hacia su verdad, para llevar a nuevas asociación, hasta dar con el sentido oculto de la obra. Entonces, la obra es el contenido manifiesto de un contenido latente, inconsciente donde mora la verdad que motoriza el proceso creador. Pero debemos aclarar que en la obra asistimos a símbolos subjetivos, como significantes de su historia personal, con lo que, tomamos la obra como autoconcepto del sujeto desde un lenguaje alusivo, como mensaje inconsciente, simbólico respecto de lo que significa el arte y la creación para el sujeto. También, la función de sostén existencial, y de recurso para el mismo desde el punto de vista incluso económico. En una arteanálisis partimos de la producción artística, como recurso para penetrar en el inconsciente del sujeto. Hablamos del inconsciente saber, como un proyecto inconsciente, en que toma lógica sus producciones. Su obra es un símbolo incluso de su destino, o trayecto vital, y tomamos aportes de José Ortega y Gasset, Sartre, etc., para considerar tal inconsciente como proyecto inmanente, como programa para ser, y como proyección de los mismos al parque de sus dificultades o problemáticas existenciales. 7. La regla fundamental, se enuncia en los comienzos. Es la consigna de la libre creación, libertad para crear, según intereses artísticos, o arte que el sujeto conoce. De modo que damos libertad para elegir el lenguaje artístico que va a movilizar, pintura, collage, poesía, danza, cine, teatro, etc. Brindamos un ambiente facilitador, recursos para crear, incentivando la capacidad creativa y el proceso creador. En el caso de niños hacemos el modelado o ejemplo pintando, dibujando, cantando, bailando, etc., donde además utilizamos psicojuegos, porque los niños aprenden jugando también. Lo mismo en sujetos con patologías como psicosis, discapacidad, trastornos específicos del aprendizaje, etc. De nuestro lado como intérpretes, la atención flotant al discurso del sujeto mientras produce su creación, lo que significa que no nos centramos en aspectos específicos de su obra sino en general, para luego comenzar la mayéutica de preguntas sobre lo que nos dice de su obra o de aspectos del mismo. Sabemos que son ideas que remite a otras ideas, adentrándonos en su inconsciente donde ubicamos las razones de su obra, sus símbolos o imágenes plásticas que conllevan pedazos de ideas inconscientes como el contenido latente, de su obra considerada como contenido manifiesto. Vamos de lo manifiesto a lo latente a través del discurso del sujeto en relación a la obra o creación. Buscamos los anagramas simbólicos o significaciones ocultas en cada símbolo, en sus intersticios, al concatenar imágenes, temas, ideas, situaciones, etc., que grafica en su obra. Es decir, el sentido oculto de cada símbolo para acceder al mensaje principal de la obra como contenido latente y motivo oculto en su inconsciente. Finalmente y con la MAYEUTICA de preguntas, orientamos al sujeto a la relación de su obra con su historia, aspectos del mismo, su problemática, que vemos en el motivo de su consulta. Es decir, hacia la toma de conciencia de que lo que produce en verdad alude en sentido simbólico a su vida, su guión de vida, sus problemáticas de parejas, familiares, emocionales, etc. Apuntamos así, hacia la toma de conciencia y orientando hacia el guión de pareja, guión de vida, etc., donde encontramos las razones de lo que sufre y le pasa. 8. INTERPRETAMOS Entonces la creación a partir del discurso del sujeto sobre el mismo y en relación a su propia vida, su propia historia, su vida.
Sin embargo, vamos a articular las producciones artísticas en relación al inconsciente saber, que definimos desde la dinámica de parejas como inconsciente vincular, como guión de amor, programa sexual, y proyecto inconsciente de vida, así como guión de vida, porque tales tópicos se manifiestan en forma simbólica como lenguaje metafórico plástico, concreto, en imágenes, en temas de creación, etc., de modo que podemos encontrar alusiones indirectas, a través de imágenes, como en un cuadro, en una melodía, una invención, una obra literaria, etc., a contenidos de tales, inconscientes, que determinan al sujeto, hace que sufra, le provoca, fracasos emocionales, dolor emocional, traumas como en un divorcio difícil, entre otros. A título de ejemplo, en el dibujo libre de la pareja, o la pintura del mismo, incluso cuando componemos una melodía, una poesía desde la psicopoética, o el título del libro de la vida, desde la bibliología y biblioterapia, encontramos imágenes, símbolos, temas, escenas, y en general, proyecciones, de tales contenidos que nosotros vinculamos con la orientación a parejas, con un divorcio difícil, un trauma sexual, un proceso psicótico, una problemática sexual, entre otros. De modo que el arteanálisis constituye la interpretación simbólica de las producciones artísticas. Claro es que interpretamos no solo lo que vemos de la obra sino el discurso del sujeto sobre su obra, sus partes, los contenidos, y además, lo que calla, lo que no dice sino en forma indirecta y metafórica. 9. Mientras escuchamos desde la doble empatía como la escucha atenta, identificándonos profundamente con su dolor, sus problemáticas emocionales, de parejas, etc., buscamos entender cada fragmento de su cuadro, de su melodía, su poesía existencial, su collage familiar, etc., y, orientando el encuadre y al sujeto según su problemática, nos centramos en comprender la elaboración creativa que consiste en la transformación de las ideas inconscientes o fantasías inconscientes que alimentan el proceso creativo en contenido manifiesto. A través de diversos mecanismos como la condensación, el desplazamiento, la figuración o visualización plástica y la interpretación del sujeto de su producción. Nuestra tarea como arteanalista consiste en lo inverso del proceso creativo, ir desde el discurso del sujeto o contenido manifiesto, a las ideas latentes y deseos que alimentan la producción. Expliquemos cada mecanismo. A. La condensación consiste en reunir varias imágenes en un cuadro, melodía, poesía, collage, etc., que sintetizan las ideas latentes o verdades que motivan una idea, una definición de qué es la vida, la familia, el amor, la pareja, la mujer o el hombre, etc., y que el sujeto nos comunica en un lenguaje plástico o metafórico. Pero esta forma o gestalt nosotros la descomponemos en sus diversas imágenes consultando al sujeto sobre su significación, con lo que obtenemos nuevas asociaciones que en fragmentos nos acercan las ideas latentes verdaderas que alimentaron el cuadro. Es decir, la verdad de un cuadro pesimista, lleno de grises, que vemos en una estructura depresiva, que es de por sí, un enfoque negativo de la vida. También podemos obtener otros personajes, como los padres, o elementos de su pasado, sus intereses, etc., que nos dan la dinámica familiar, de pareja, etc., para que orientemos hacia un enfoque resolutivo. Nuestra consigna ante una obra desde este mecanismo inconsciente es, toda imagen, cuadro, melodía, poesía, etc., se descompone en sub-imágenes que a su vez nos llevan a otras, en una serie de asociaciones que nos llevan a la verdad inconsciente. Otra consigna es que debemos considerar un cuadro, un dibujo de la pareja, de la familia, el dibujo de sí mismo, del otro género, de pareja padre, hijo, madre, hijo, un collage, un corto, una autobiografía, una poesía, etc., como un jeroglífico lleno de anagramas, o simbolismos ocultos y que conlleva líneas de asociaciones según los símbolos, imágenes, trazos, lo nimio, etc., una obra es así una metáfora, que condensa varias ideas y muchos fragmentos de la verdad inconsciente del sujeto. Tal verdad alude a su proyecto de vida inconsciente, a su guión de vida, a su guión de amor, o de pareja, entre otras verdades. B. Encontramos también un mecanismo del proceso primario, del inconsciente que es el desplazamiento, donde las significaciones y energías psíquicas, la libido, son desplazadas sobre otras ideas, nimios, pequeños, insignificantes, o en lo opuesto, en las partes, en lo que no se dice en el cuadro, etc.,
como forma de formación de las ideas latentes. Así, la lógica de la verdad del sujeto aparece desarmada, fragmentada en la obra para que nosotros volvamos a interpretar uniendo los nexos desligados. Algo manifiesto como imagen cabe pensarlo como lo opuesto de otra verdad contraria, y lo pequeño es lo más importante, etc., de modo que, acudimos a las asociaciones del sujeto respecto de cada símbolo o imagen para diferenciar en su discurso. 1. Lo que dice explícitamente de, 2. Los anagramas como el discurso dentro del texto. Es decir, nos va a decir más de lo que nos dice merced a que es, hablado por su inconsciente. Mejor dicho, la verdad siempre es velada, oculta tras desplazamientos y sustituciones de una idea por otra, de una imagen por otra, y nuestra tarea es, escuchar más de lo que nos dicen respecto de la obra y sus partes. Sabemos que lo primero es la interrogación sobre distintos fragmentos del cuadro, etc., para luego recomponer la verdad dispersa en un mensaje total de la obra y que remite a la verdad del sujeto respecto de lo que lo aqueja, su visión del mundo, sus problemáticas, vínculos, ideales, conflictos, etc. Una obra refleja no solo los trastornos o dificultades sino la misma cosmovisión, las definiciones del sujeto respecto de muchos temas, su egocentrismo radical, su idioma personal, su mismo proyecto vital. Otro mecanismo propio del proceso creador es la dramatización de una idea inconsciente a través de figuras, imágenes, escenas, de la obra. Es decir, la visualización plástica, en imágenes concretas. No es un proceso fácil pasar una idea, un concepto a imágenes concretas y debemos hacer el ejercicio de realizarlo. La obra implica entonces la concreción de imágenes, figuras, escenas, escenarios de todo tipo, según el tema y debemos considerarlos como jeroglíficos, a concatenar a partir de lo que el sujeto considera de su obra. Es decir, la verdad que conllevan tales imágenes que a veces aparecen como más o menos claras. Nadie mejor que el propio sujeto para que nos cuente sobre su obra como primera aproximación porque es el contenido manifiesto, a partir de la obra. Luego indagamos aún más para dar con las ideas inconscientes verdaderas, el contenido latente. Es como si algo se dice sin palabras, y se utilizan imágenes, sonidos como en la música, y donde necesitamos dar con la fantasía que le dio origen para ahondar en los motivos inconscientes. La interpretación del sujeto y el nuestro. Es el momento en que atendemos a la interpretación de su creación, los detalles que indica, lo que no considera importante, allí vemos el desplazamiento o metonimia, de lo importante a lo nimio, el mensaje de su obra, y el metamensaje que nos comunica a través de sus actitudes, acotaciones, etc., respecto de su obra. Es decir, la definición de su obra, como interpretación explícita, lo que cree de su creación, donde vemos un modelo de mundo, de vínculos, de pareja, de familia, sociedad, etc., según el tema. De allí buscamos los anagramas o textos dentro del texto, la otra obra, la que desearía pintar, componer, escribir, etc., pero que la barrera de represión del inconsciente le impide porque conlleva ideas y fantasías prohibidas. Es por eso que podemos pedirle un dibujo bueno y otra compuesta de lo malo, lo negativo, donde encontramos interesantes ideas y sentimientos como ambivalencias, amor y odio, tristeza, negativismo, soledad, depresión, ideas delirantes, etc. Toda producción artística posee motivos o razones en la historia del sujeto. Son las causas conscientes e inconscientes. Conscientemente puede sentir soledad, angustia, depresión, estrés, etc., y la obra recibe motivación desde los mismos. Pero sabemos que el motivo inconsciente es el principal, y que nos habla de sus problemáticas emocionales, como el caso Picasso, que según Pichon Riviere, debió pintar muchos cuadros para lograr su estabilidad emocional. De modo que, la obra implica una actividad compensadora, de equilibrio psíquico o emocional y no solo de catarsis o descargas. Es decir, la actividad curativa del arte porque implica sublimación o transformación de sentimientos negativos en positivos. En su sujeto con problemas familiares, la obra constituye un momento de elaboración y salida a sus problemáticas merced a la labor del arte analista y la orientación. En alguien con problemas vinculares como el de pareja, trabajamos el dibujo de la pareja, la sociodanza del amor, etc., para luego pasar al momento elaborativo donde buscamos indicadores del guión de amor, incompatibilidades, proceso de compatibilización, etc., en problemáticas familiares como la
Familia desensamblada. Buscamos ensamblar utilizando elementos de la producción artística gracias al dibujo de la familia o la pintura del mismo junto al discurso del sujeto, entre otros casos. Es decir, trabajamos la obra como alusión indirecta y metafórica de los problemas que aquejan al sujeto. F. La obra como proyección del modelo de mundo del autor, su guión de vida, guión de pareja, de familia, etc. Efectivamente, la proyección consiste en transponer el mundo interno en lo externo, aunque invertida, en el sentido en que muchas imágenes e ideas, hasta sentimientos, constituyen lo opuesto de lo que aparece en el plano del inconsciente. De modo que, todo lo que el sujeto reprocha en su obra, constituye un autorreproche, así como lo oscuro puede ser la parte brillante, lo pequeño la parte grande, lo nimio como lo importante, etc. De esta manera, el sujeto proyecta en su obra intenciones, valores, ideales, frustraciones compensadas, conflictos no resueltos, etc. Desde un lenguaje figurativo, o metafórica, quedando para nosotros ahondar en el sentido oculto de tales símbolos. En definitiva, la misma obra es la proyección del ser del sujeto, su cosmovisión, sus valores, ideales, y, jeroglífico existencial, en el sentido en que nos brinda pistas simbólicas o significantes, que necesitamos desglosar acudiendo a lo que el sujeto dice respecto de los mismos. Pero aún, podemos considerar entonces que el sujeto no proyecta porque, se proyecta, en su obra a través de un jeroglífico imaginario, una melodía, una poesía existencial, etc., que portan el sentido oculto de un programa de vida, de amor, de familia, etc. Es por ello que siempre hacemos la devolución para que el sujeto se implique con lo que nos dice y pueda así ver la otra faz de su existencia. El inconsciente generativo del socioanálisis y el inconsciente social. Como primera consideración, asistimos a un inconsciente generativo, que forja un destino, una vida, problemas, dilemas, conflictos, vínculos y rupturas, angustias y depresiones, etc., pero que además posee su propio mecanismo creativo de reparación. Es así, un inconsciente constructivo, productivo, que no solo repite sino que además introduce novedades, cambios, variaciones. El caso de la creatividad toma su fuerza de este inconsciente productivo, generativo que busca completarse a partir de la falta pero en el sentido de que está programado, de lo proyectado, y que también conocemos como guión de vida, Verne, o también como proyecto vital, José Ortega y Gasset. De modo que, en la obra, y como parte de un todo que le da sentido como proyecto de vida, buscamos indicadores simbólicos de los problemas que aquejan al sujeto a los fines de ayudarlo a crear nuevas soluciones previa superación de la faz repetitiva y pasar a la faz generativa o creadora. Por su parte, la obra es también parte de una sociedad que brinda materiales imaginarios para que el sujeto conforme su obra creativa. Es decir, los modelos o formatos sociales que empujan hacia el conformismo y que el artista repele así como todo sujeto no conformista o de pensamiento divergente. De modo que, el sujeto es atravesado por el inconsciente social como lógica social que tiñe sus enfoques, lo que tematiza, su misma, lógica subjetiva. Nuestra tarea es liberar al sujeto de su inconsciente subjetivo desde donde es presionado en el sentido del malestar, el sufrimiento, sus síntomas o padeceres. Por otro, liberarlo de los formatos sociales que también operan en el sentido del conformismo enfermizo y que aparecen en sus producciones como partes de la lógica social teñida de injusticias y desigualdades. Orientamos con consignas y tarjetas. En un taller de arte, orientación, taller literario, círculo literario terapéutico, o tu consultorio de orientación psicosocial, procedemos a utilizar la creatividad como mecanismo de curación. Podemos orientar con o sin tarjetas a través de consignas. Partimos siempre como en las demás orientaciones a partir de un encuadre, la escucha, la doble empatía de identificarnos profundamente con la problemática del sujeto y además, cuidar en foco de la orientación. Cada encuentro puede durar 2 hectosegundos porque la actividad creativa requiere del trabajo previo de la creación, además de las entrevistas preliminares. Unos 2-0 minuto de entrevista inicial, para luego pasar a pintar, dibujar, bailar, cantar, componer, hacer poesías, etc. Finalmente, el momento elaborativo en que iniciamos la mayéutica sobre la obra y nos centramos en el discurso del sujeto para buscar lo latente en el mismo como verdad que alimenta sus sufrimientos. La interpretación apunta a vincular lo que le pasa con lo que produce y visibilizamos tanto los elementos de su guión de vida, de pareja, etc., como el mismo sentido de su vida.
Utilizamos activamente los textos siguientes porque contienen los fundamentos de una vida. Filosofía social. El guión de parejas. Dinámica de parejas. Psicogenealogía. Análisis transaccional, entre otros. Es decir, apuntamos al análisis de una vida a partir de su obra y su discurso. Todas las producciones, figurativas, o visuales, tanto como sonoras, o de manifestaciones corporales, tienen vinculación con A. Nos brindan materiales para el diagnóstico o dolencia que aqueja al sujeto. Es decir, los utilizamos para saber de qué se trata, de qué padece el sujeto, de lo que sufre y la dirección de la orientación. B. La relación de sus producciones con su contexto familiar, de pareja, su autoconcepto, porque lo que dibuja, escribe, etc., constituye una metáfora de sus vínculos reales. C. Se vincula con lo que sabemos de su historia, lo que nos relata como su problema y al cotejar, vamos mechando su guión de vida, de pareja, etc. D. Relacionamos sus producciones con el guión inconsciente que lo motiva. Es decir, con su mundo simbólico, su mismo programa de vida, que se remonta además a sus orígenes, su familia de origen, el modelo de familia de sus padres, el modelo de amor, sus conflictos típicos, etc. Es decir, utilizamos el método comparativo entre lo que le pasa y lo que le fue transmitido en su familia de origen y de cómo impacta sus modelos internos con el de su pareja, su familia, su vida. Vinculación con las repeticiones, con lo que repite en las sesiones, sus insistencias y en definitiva, su conato, como el grado en que persevera en lo mismo. En insistir en ser el mismo sin querer cambiar, resistencia al cambio. Además, 1. Necesitamos conocer en detalle el significado de cada tarjeta para poder armar una comunicación subliminal, a partir de frases acordes, dichos, refranes, casos, escenas de películas, una anécdota que lleve el concepto y como modelo ejemplificador, una consigna, presentarlas como test de asociación de palabras, y dinamizar la metalógica, o el arte de versar juntos, conversar. Es decir, armamos una metáfora que ejemplifique lo que al sujeto le sucede en un momento, en otros, de lo que sufre, o sobre lo que nos está comunicando, etc., y al mismo tiempo, la línea de orientación, o salidas, al callejón sin salida, de sus conflictos o problemas. 2. Los que deseen utilizar las tarjetas, como auto, guía y como recurso para que el sujeto o grupo elija algunos y poder así asociar, debatir, analizar, etc. Tarjeta 1. La orientación a partir del arte respecto de las problemáticas vinculares, problemas de parejas, depresión, soledad, problemáticas emocionales, traumas, divorcios traumáticos, niños con problemas de aprendizajes, en discapacidad, autismo, psicosis, etc. En este sentido, tenemos el arte, aprendizaje, donde el niño supera sus dificultades de aprendizajes a través del arte. En tercera edad para motivar y reorientar el proyecto de vida en diversos campos así como en cuestiones de géneros, la mujer y su proyecto propio, entre muchos otros. Tarjeta 2. El proceso creador, como proceso de curación, tal como nos lo enseñó Enrique Pichón Riviere en El proceso creador, de lectura imprescindible. El arte en sus diversas formas, sea pintura, collage, dibujos, poesía, etc., implica la transformación de un mundo interno disgregado en integración, en equilibrio emocional, en sensatez, so pena de perecer en la enfermedad mental. Al mismo tiempo, lleva a la integración y curación a psicóticos a través de la proyección de un mundo disgregado en una obra que le facilita hacerse una nueva identidad, lograr nuevos vínculos y restablecer vínculos con la realidad compartida según características propias de cada caso. Tarjeta 3. La creática y la creatividad como herramientas de abordaje de los problemas existenciales, vinculares, etc., merced a que la creatividad incentiva el mecanismo de sublimación y la proyección como forma de reorganizar el vínculo con los demás y con la realidad compartida. La creática como ciencia de la creatividad nos incentiva a considerar que cada sujeto posee la capacidad para creativa como recurso para elaborar traumas, miedos, angustias, soledad, conflictos, incapacidades asumidas, fobias, vacío existencial, complejos de inferioridad, neurosis, psicosis, etc., y poder así mejorar la salud mental de los mismos. Tarjeta 4. La consigna en esta tarjeta es dibujar.
El dibujo libre como recurso para diagnosticar el problema o dolencia del sujeto, con lo que posibilitamos hojas, lápiz y colores, para posibilitar el despliegue de la creación y en casos de niños o discapacitados, autistas y niños con problemas de límites, esquizofrenia infantil, etc. El modelado donde nos mostramos dibujando para que los niños nos imiten o se identifiquen. Acto seguido, analizamos la producción en forma conjunta, desde la metalógica, de versar juntos sobre lo creado, como conversación amena, realizando además la mayéutica de preguntas sobre el dibujo, su significación, las partes, que le recuerda, los porqués, el mensaje del mismo, etc. Tenemos así, una primera aproximación a las problemáticas del sujeto, sus preocupaciones, conflictos típicos, intereses, zonas de conflictos, la demanda del mismo, lo que lo aqueja, entre otros. Es decir, un diagnóstico existencial donde conocemos lo que le pasa y lo que pide mejorar, etc. Tarjeta 5. Incentivamos al artesano que llevamos dentro, a través del incentivo de manualidades, artesanías, hobbies, invenciones como taller de invenciones, para lograr la exteriorización y desarrollo no solo de la creatividad sino la manifestación de sus problemáticas en la escena creacional. Es decir, el proceso de autocuración y mejora gracias a las actividades creativas. En un encuentro de este tipo, estamos obligados a improvisar según interés del sujeto, teniendo a mano desde revistas, medios para pintar, desarmar aparatos, herramientas como destornillador, martillos, tijeras, alicates, etc., para comenzar la actividad creadora. Claro es que de las diversas propuestas de la orientación, algunas pueden cuadrar con el perfil del sujeto y otras no, por lo que, procedemos en forma propositiva y no impositiva en materia de propuestas creativas. Desde ya que necesitamos motivar como precalentamiento, a través de músicas, etc., incentivando la inclusión en el grupo a través de los demás participantes. Tarjeta 6. El uso del musicodrama como la escucha de temas, el karaoke, la improvisación, el repaso de temas clásicos, el cantar juntos, junto a la composición de letras musicales, el psicobaile desde clases de bailes a bailes improvisados así como la sociodanza del amor, donde se baila en pareja para demostrar las diferencias, falta de compatibilidades y todo lo que observemos a partir de la orientación a parejas, o el tema que surja como problemática del sujeto. Como musicoanalistas, utilizamos la música, los tipos musicales según interés del sujeto, y procedemos en 3 tiempos. 1. El precalentamiento, la motivación, el incentivo a la participación siendo activo, cantando, bailando, etc. 2. La musicodramatización o puesta en escena de bailes, danzas, escuchamos músicas, cantamos, hacemos karaokes, hasta clases de danzas o bailes clásicos, americanos, rock, etc., para luego pasar a la fase 3, de compartir y comentar sobre lo que se vivenció, las ocurrencias, los recuerdos. Las historias de cada uno en relación al amor, la música, el baila, las etapas de noviazgos, salidas, épocas, etc., como trabajo de la memoria emocional con fines elaborativo. No solo es catarsis sino se sigue de este último momento de elaboración en que se interpretan y analizan los temas que surgen a la luz de nuestro ecro sobre guión de vida, guión de amor, etc. En definitiva, la música es un recurso para dramatizar y sacar afuera los contenidos reprimidos y ocultos en el inconsciente y que causan el sufrimiento del sujeto. Tarjeta 7. El recurso a la escultura deconstructiva, donde no escupimos una imagen sino que nos esculpimos, sacando el velo o el mundo imaginario con que tapamos nuestra verdadera realidad personal, de pareja y familiar. Constituye una verdadera búsqueda de la propia verdad y lo tomamos como metáfora o como imagen del trabajo de la memoria en que nos presentamos y exponemos ante los demás contando nuestra historia, nuestros problemas vinculares, familiares, etc., así como nuestras obsesiones, adicciones, conflictos, miedos, vacío existencial o preocupaciones, etc., para ir puliendo asperezas, sacando lo que oculta nuestros temores y angustias. Es decir, podemos esculpirnos con palabras, tomando conciencia, haciendo consciente lo que nos ata, lo que nos impide logros, lo que nos inhibe, lo que tememos, enfrentando activamente nuestros miedos e inseguridades. Una verdadera actividad arqueológica de sondear nuestra memoria existencial de acontecimientos y recuerdos que hacen a nuestra identidad. Utilizamos así la metáfora de la escultura como búsqueda de la propia verdad y de la verdadera identidad y el proyecto inmanente que condiciona lo que hacemos, pensamos y sentimos.
Sin embargo, los que deseen esculpir una estatua, una figura, o incluso, dibujarlo, lo pueden hacer porque estamos ante la metáfora de la escultura auto-deconstructiva, para dar con lo que nos hace sufrir y así poder despotenciarlos. Con esta metáfora, no nos maquillamos ni pintamos porque tales procedimientos consisten en justificarse, en darse pretextos e ilusiones para tapar la propia tragedia, la propia condición social, problema de pareja, familiar, mental, etc. Y la tarea consiste en esculpirse, y donde la estatua en cuestión somos cada uno de nosotros. La tarea del arteanalista consiste en orientar esta actividad auto-deconstructiva pregonando la consigna del esculpirse, como necesidad de hablar de sí mismo, de los propios problemas, las razones que aducimos ante las problemáticas y así ahondar en la verdadera historia inconsciente, que es el fondo de toda cuestión porque nuestro inconsciente es esa verdadera historia que ignoramos pero que nos determina a cada paso. Orientamos así, hacia la ruta interior, hacia las causas ignoradas, hacia las razones que ubicamos en el guión de vida, en el guión inconsciente de parejas, entre otros. Tarjeta 8. En esta tarjeta y con la consigna que armemos, afirmamos que vamos a dibujar nuestra pareja, nuestra familia y nuestro sí mismo. Es decir, son varios dibujos y previamente, indicamos que no es saber dibujar, sino lo que significa el dibujo desde lo emocional. En el dibujo de la pareja encontraremos indicadores de lo que hemos estudiado en orientación a parejas, y orientamos de esa manera. Cuando el sujeto comenta su dibujo, nos explica en qué consiste, de las razones del mismo, la breve historia, que escribe al pie de cada dibujo, nosotros procedemos a preguntar, a incentivar la asociación del mismo, buscando indicadores del guión de amor, de familia, del guión de vida en el caso del dibujo de sí mismo. Sabemos que el dibujo de la pareja proyecta la pareja inconsciente, y procedemos a indagar sobre lo que cuenta de su pareja real y lo que dibuja, para despejar el guión de pareja y la pareja inconsciente como lo que busca instalar a través de luchas vanas. Lo mismo respecto del dibujo de la familia, su guión de familia y la familia real que tiene donde la lucha cotidiana lleva al estrés, los conflictos, las diferencias, etc. A veces podemos anoticiarnos de un futuro divorcio, con lo que procedemos como en orientación a divorcios, o casos de adicciones, etc. Todas las orientaciones están concatenadas. Tarjeta 9, es la orientación y arteanálisis con pintura libre, incluso un collage, desde la consigna, me pinto tal como me veo hoy. También le pedimos una breve historia de la figura al pie de página. Es donde analizamos el cómo se ve, su autodefinición, su autoconcepto, el cómo percibe su vida, su historia emocional, su vida. De modo que mientras se pinta, sabemos que se proyecta en su pintura, y resulta crucial el emplazamiento de su pintura, en el centro y no abarcando todo el lienzo, ubicado en una cierta realidad, aunque con cuestiones, vínculos que percibe, hay contacto con una realidad compartida. B. La figura es muy pequeña en relación a la hoja que es su contexto de vida y el sujeto padece de complejos no resueltos, se retrae, hay introversión, repliegue, autolimitación, etc., que necesitamos ahondar en la fase de compartir y preguntar. No solo utilizamos la figura sino el discurso del sujeto sobre el mismo, lo que nos brinda un panorama mejor sobre cómo se autopercibe y qué tipo de subjetividad es. C. La figura está emplazada hacia atrás, el pasado, lo que nos habla de una historia que oculta traumas, privaciones, problemas, abandonos, privaciones, etc., que necesitamos ir a buscar en su historia y en su discurso. D. La figura está muy arriba, hacia el lado derecho, lo que nos habla que vive en el mañana, y en el plano de la fantasía, sin ubicarse en el eje pasado, presente y futuro en forma realista. Es decir, predominio del mundo de la fantasía, con lo que analizamos e interrogamos sobre la significación de la figura y la historia que relata sobre el mismo. La figura se concentra al pie del lienzo u hoja, emplazada hacia la izquierda, a veces hacia el lado derecho, hacia el futuro pero al pie de página, lo que habla de infancia cercana a la pubertad, dando predominio a la infancia, lo regresivo, denotando conflictos no resueltos en el pasado, traumas, maltratos, abandonos, privaciones, etc. Luego procedemos a escuchar su interpretación de la figura y de la historia, para pasar la mayéutica de preguntas sobre algunos aspectos que nos parecen sugerir algo más. Podemos solicitar además la figura alterna, la otra pintura, lo que él o ella desean ser, el ideal, con los cambios que debería introducir en su vida para las mejoras.
En definitiva, la idea es el viraje desde el cómo se dibuja a la figura alterna pero en el plano de las resignificaciones, cuando ya ha concientizado aspectos de su historia inconsciente, su guión de vida, guión de amor, etc. Tarjeta 10, es el momento del biblioanálisis, donde consideramos la vida como libro, escribiendo y conversando sobre la biblioteca familiar de cada uno como la familia de origen, los antecesores, abuelas, bisabuelas, etc., para comparar y entrever el sistema de vida de que porta cada uno y de cómo se juega todo ello en su familia actual y en su pareja. Consideramos la consigna de la vida como un libro, donde se debate sobre el título del libro, la introducción, el primer capítulo como la primera infancia, el segundo capítulo como los tiempos escolares, el tercer capítulo como la adolescencia, etc. El último capítulo es la forma de morir y nos centramos en debatir sobre cada capítulo con anterioridad a su escritura. Para los que son reacios a la escritura, le solicitamos un audio autodescriptivo de cada fase y en la etapa de compartir y elaborar que lo cuente y describa sus etapas. Los que deseen escribir su autobiografía, se le incentiva y analiza, para disipar dudas, orientando hacia los distintos momentos o etapas de la vida. Hasta podemos acudir a las edades de la vida, según autores como Erich H. Erickson, etc. Naturalmente que no se escribe todo el libro en el primer encuentro y procedemos a un capítulo por encuentro, con lo que, el taller se orienta por etapas. Finalmente, cuando la obra esté conclusa, se vuelve a debatir, a analizar, intentamos abstraer, el guión de vida, el programa de vida según Gasset, el guión de pareja, etc., y ya orientando hacia la vía alterna, las necesidades de cambios según la historia armada y apuntamos a la resignificación integral de la obra en una nueva obra, introduciendo los cambios que el sujeto sugiera y también desde nuestra interpretación. Es el proceso de escritura y reescritura de una obra que es la propia historia llevada al plano de la escritura. Evidentemente que es un proceso biblioterapéutico. También como actividad complementaria podemos realizar lecturas terapéuticas, leyendo biografías de famosos, obras para comentar y relacionar siempre con uno mismo. Es la regla de pertinencia. De esta manera, analizamos cada historia y las posibilidades de cambios. Tarjeta 11, la consigna acá es, el corto de mi vida, utilizando el lenguaje cinematográfico, videos, herramientas tecnológicas, etc. En un primer tiempo se trabaja la historia de vida, los hitos, momentos, trayectorias, logros y tropiezos, el ideal de vida buscado, etc. Y se abstrae el guión de vida, triunfante, de fracasos, repetición de modelos familiares, de parejas, etc., para luego, en un segundo tiempo armar el guión de cine, del mismo. Finalmente, se procede a escenificar todo el trayecto de vida en momentos, fotos, citas, retazos de películas representativas, caricaturas, puestas en escenas o psicoescenas, buscando representar la vida que hemos llevado a cabo y lo que nos queda aún concretar. En otro momento, podemos realizar el corto alterno, la nueva película que vamos a realizar, donde ponemos hincapié en los cambios, virajes, resignificaciones, redecisiones, etc., para reparar y mejorar muchísimos aspectos en la familia, pareja, con los hijos, la vocación, etc. Tarjeta 12, psicopoética, o lituroterapia, o literatura terapéutica. Allí, en el marco de un taller literario terapéutico, círculo literario terapéutico, plasmamos poesías existenciales, con temas de nuestra vida, con momentos, escenas, conflictos, deseos, ideales, valores, rupturas, crisis, etc., con fines elaborativos. Es decir, poesías sobre la vida, la familia, la pareja, los hijos, el amor, etc., para luego compartir en situación grupal vinculando cada estrofa, la misma poesía, con nuestro mundo, nuestra visión, lo que nos pasa, nuestra historia, etc., a los fines de la toma de conciencia de muchos aspectos que negamos, que justificamos o racionalizamos, o proyectamos. El grupo nos devuelve nuevas definiciones y nos ayuda a superar las negaciones, tergiversaciones o definiciones parciales o erróneas, así como lo que no queremos ver, los escotomas. Se pueden compaginar en libros individuales y colectivos, comentados, elaborados grupalmente y hasta exponer en feria del libro, etc., a los fines de transmitir el valioso instrumento. Es poesía terapéutica, de tipo catártica, pero también elaborativo por el trabajo del arte orientador que nos guía como vaqueano en el marco de nuestro mundo y sus problemáticas.
Tarjeta 13. El trabajo con chicos desde el arte, aprendizaje, utilizando herramientas del arte para mejorar los conocimientos y superar fracasos y dificultades escolares. En casos de niños con dislexias o dificultades para leer, o para escribir, etc., utilizamos poesías, rimas, cantamos, juegos de palabras, escrituras, etc., así como pinturas para incentivar la motivación y superar las razones ocultas que llevan a los chicos a no poder tener éxito escolar. Ponemos hincapié en las causas emocionales de las dificultades específicas del aprendizaje o porque la inhibición de las capacidades se deben a cuestiones emocionales familiares, de los padres, problemas de parejas, etc., que sumen al niño en la depresión, lo que los lleva hacia la falta de motivación, participación escolar y fracaso consiguiente. Pintamos lo que le preocupa, pintamos los problemas que percibe, lo que cree que le conviene, lo que desea en verdad, lo que no le gusta, la escuela, su clase, la casa, su familia, etc., hasta dar con el motivo emocional que lo inhibe. Al mismo tiempo le enseñamos métodos con resumir, sintetizar, lectura audible, juegos de palabras, lecturas, dramatizaciones, teatralizaciones sobre situaciones escolares que nos sugiere, etc., todo ello lleva al niño a superar su inhibición intelectual, su inteligencia reprimida por falta de estímulos, castigos, maltratos, bullying o docentes que ejercen el efecto Pigmalión negativo, como mala expectativa que anula al chico. Tarjeta 14. Utilizamos e incentivamos el ciberarte o arte digital, con herramientas tecnológicas, tablet, celulares, PC, programas sobre creatividad, juegos de creatividad, hasta de programaciones con chicos que sepan programar, incentivando el aprendizaje creativo, desde una variedad de propuestas según sus inteligencias múltiples. De modo que, instrumentamos el gusto de los chicos por la cibercultura e incentivamos su inteligencia digital, Howard Gardner, con fines de aprendizajes novedosos. Asesoramos a padres y docentes así como de la necesidad de actualizar la escuela a los niveles de progresos tecnológicos. Tarjeta 15. Con esta tarjeta incentivamos que el sujeto despliegue su arte predilecto, lo que siempre supo hacer, como dibujar, cantar, componer letras, poesías, pintar, teatralizar, bailar, etc., para luego trabajar las fantasías y razones que lo llevaron a su preferencia. Toda actividad artística implica ideales, familias, propios, privaciones, búsquedas, motivos personales, etc., donde el sujeto proyectó aspectos importantes de su historia o también, manifestar traumas, privaciones, duelos no elaborados, pérdidas, etc., detrás de lo que le gusta. En estos casos, la obra funciona como velo que busca reparar tales pérdidas, aunque siempre como intento fallido a falta de un arte orientador o arte analista que interprete y encuentre las razones ocultas en un guión de vida y que domina al sujeto llevando a sufrir, a repetir, a reincidir en temas que lo angustian o deprimen.